Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Urchipía y les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablaremos de un clásico en la historia del cine que en el agosto pasado de este año se encontró celebrando su aniversario número 54. Una película que sin duda ha dejado su huella marcada en la cinematografía mundial. Este film es Persona, una obra realizada por uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos, Ingmar Bergman. Es probable que muchos de ustedes que están viendo hoy este video hayan escuchado alguna vez el nombre de Bergman o se hayan encontrado con alguna de sus películas. Pero para quienes no lo conocen, se los presento. Fértil y productivo, este ha sido sin duda uno de los realizadores audiovisuales más aclamados por todos los amantes de esta cultura. Sin embargo, no ha tenido que transitar un camino fácil para llegar hasta donde llegó. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin en Europa. Este enfrentamiento bélico producido entre las grandes potencias mundiales contemporáneas expresa un periodo de grandes revoluciones y de conflictos, tanto de factor político como de factor social, provocando una gran crisis económica en varios sectores del viejo continente y de Norteamérica. En este contexto, nació un 14 de julio de 1918 en Uppsala, la cuarta ciudad más grande de Suecia, luego de su capital, Estocolmo, Ingmar Bergman. Bergman fue el segundo hijo de un pastor luterano llamado Erik y de una caprichosa burguesa llamada Karin. Durante su infancia fue educado de manera muy estricta por sus padres, a base de golpes y de castigos cada vez más severos, donde se le trataron de inculcar a la fuerza los principios morales de la religión, como el culto a Dios, mostrándose agobiado por los sentimientos de culpa, de pecado y de redención, que muchas veces terminarían hostigando a los personajes de sus obras. A lo largo de su vida, estudió Historia y Letras en la Universidad de Estocolmo, donde se graduó como licenciado antes de comenzar a trabajar como ayudante de producción en la Ópera Real del Teatro de Estocolmo. Durante esta instancia, comenzaría a desarrollar unas cuantas obras y novelas propias. Entre 1944 y 1952, Bergman se desempeñó como director artístico del Teatro Municipal de Helsingborg. Por entonces, llegó a escribir el guión de Heads, una película dirigida por Half Sjöberg, haciendo su gran debut en la industria del fílmico. Más tarde, Bergman comenzaría a desarrollar sus dotes como director de sus primeras películas. Con el tiempo, ha sabido forjar una gran carrera profesional que le ha permitido ocupar un importante lugar en la historia del cine nórdico. Entre su filmografía figuran grandes obras maestras como El Séptimo Sello, A través del espejo, El silencio y una de sus más icónicas, Persona, de la que hablaremos a continuación. Estrenada por primera vez en Suecia el 31 de agosto de 1966, Persona es un complejo film que narra la historia de dos mujeres opuestas entre sí, que pierden sus identidades respectivas al relacionarse una con la otra. La trama gira en torno a Elisabeth Vogler, personaje que es interpretado por Liv Ullmann. Elizabeth es una popular actriz de teatro que por algún extraño motivo ha perdido la expresión de su rostro, adoptando una imagen que aguarda silencio, capaz de poner incómodos incluso a los mismos espectadores del film, pese a que el personal médico del hospital donde la internan afirma que está sana tanto física como mentalmente. Esta actriz es atendida por Alma, una joven enfermera interpretada por Bibi Andersson, quien ha aceptado tratar su caso. Sin embargo, el proceso de escritura de este guión no ha sido una tarea sencilla para Bergman, quien debió primero superar una dura batalla contra su propia salud. En enero de 1965, un año antes del estreno de Persona, Bergman es hospitalizado en el Sofia Hemmet de Estocolmo luego de que los doctores descubran una grave bronconeumonía que ya venía trayendo desde hace tiempo, sumado a otros problemas graves que afectaban a su organismo.
Aún trabajando en el Teatro Dramaten de la capital, el talentoso cineasta se había propuesto a realizar su próxima película, titulada Los Devoradores de Hombres, un film que según Bergman duraría nada más y nada menos que 4 horas. Sin embargo, al ser una producción tan grande y debido a su mal estado de salud, el rodaje debió suspenderse. Por entonces, el sueco ya había conocido a Bibi Andersson y a Liv Ullmann durante la visita de un grupo de actores noruegos a su país. Ambas actrices participarían también de aquel ya mencionado film y Bergman se pondría en contacto con ellas de inmediato. El gran parecido físico entre ambas llamó rápidamente su atención y durante el tiempo que duró su internación, tuvo la primera idea para crear Persona. Se imaginaba a las dos mujeres sentadas comparando sus manos mientras llevaban un gran sombrero en su cabeza, como puede verse en una de las escenas más destacadas del metraje. Esta idea se la comentaría por teléfono a su amigo Kenneth Fant, director en aquel momento de la productora audiovisual Svensk Film Industry, conocida también como SF Studios, encargándole que le reserve el equipo de filmación y el presupuesto para rodar su obra durante el verano próximo. Pese a que Bergman se limitó a escribir el guión tan solo 1 hora al día como método terapéutico, el proceso se ralentizó debido a su pésimo estado de salud y estuvo a punto de cancelarse, ya que tanto él como sus actrices principales tenían otros compromisos en su apretada agenda. Sin embargo, el famoso cineasta sueco se recuperó justo antes del rodaje, terminando de escribir Persona en apenas 14 días y comenzando a trabajar de inmediato en la filmación. El 19 de julio de 1965 se grabaron las primeras escenas en un estudio de Estocolmo. Aunque estas resultaron ser malas, nada funcionaba bien. Por un lado, Bibi Andersson estaba enojada con casi todo el equipo por determinadas razones. Liv Ullmann estaba muy nerviosa, y Bergman sufría por el cansancio que le producía su enfermedad. De todas formas, las condiciones del rodaje mejoraron cuando el director y su equipo arribaron a las costas de Farö, una pequeña isla en Suecia donde el agradable clima de la bahía comenzó a tener influencias positivas en ellos. A partir de aquí, ya podemos comenzar a hablar del film, que cuenta la historia de estos dos cuerpos que se unen y se entremezclan. El término persona nos presenta la idea de una máscara, abordando una temática vinculada a la construcción de la identidad propia y a la superposición de personalidades distintas de uno mismo, generando una marcada dualidad entre aquello que es y lo que no es, entre lo que uno muestra y lo que uno oculta, entre lo que es real y lo que está en la mente de los personajes. Por lo que sabemos, Elisabeth Vogler se ha cansado de fingir en el teatro. Un reflejo de esto llega a verse en una de las primeras escenas donde Alma enciende la radio en la habitación de Elisabeth. En ella puede oírse la interpretación de una obra de teatro. Al escuchar la voz de la actriz, Elisabeth echa a reír y de pronto la apaga, porque sabe que aquel papel es falso, es una máscara. La intención de Bergman fue principalmente la de crear un producto cuya fuerza máxima la constituyan sus imágenes, como si se tratase de un poema visual. Pese a que en la época en la que fue rodada Persona ya abundaban en el mercado internacional las películas a color, sobre todo las que producía Estados Unidos, no es casual que Bergman decida hacer la suya en blanco y negro. Quizás eso tenga que ver con un sentido onírico y de búsqueda fantasmal que tiene la obra, puesto que, después de todo, Elisabeth Vogler es solamente un fantasma dentro de la mente de Alma y viceversa. De esta manera, queda en evidencia la influencia que una ejerce sobre la otra. La obra comienza mostrando una serie de imágenes un poco extrañas en la que vemos una cinta que es reproducida por un proyector de cine que a su vez nos muestra una película que nos recuerda las primeras obras vistas al comienzo de la historia de este nuevo arte, como por ejemplo las películas de estilo teatral realizadas por Georges Méliès, muy populares a comienzos del siglo XX. Otra de las imágenes que podemos ver es la de una gran tarántula, la de un cordero al que se le extrae su sangre, un paisaje donde se ven varios árboles y la de una mano que es atravesada por un clavo y que rápidamente comienza a sangrar. Todas estas tienen una gran similitud a aquellas imágenes que se podían ver en la corriente del cine surrealista. Cabe mencionar que el surrealismo fue un movimiento cinematográfico surgido en los años 20 que se caracterizó por mostrar sucesos perturbadores y de gran impacto visual que son el reflejo de lo que ocurre en el inconsciente de la mente de los personajes en estas obras.
En una entrevista que se le realizó en Suecia luego del estreno de Persona, Bergman comentó al respecto de estas imágenes que le fue difícil hallar una motivación para desarrollar el guión. Mientras aún estaba internado, solo se le ocurría pensar en lo mismo. Además de que la vista que tenía frente a su ventana no era muy agradable, solo alcanzaba a ver un bosque repleto de árboles tristes como él lo describió. El proyector hace referencia a la inspiración de Bergman que comenzó a encenderse en aquel momento, mientras que la mano con el clavo podría interpretarse como la imagen de alguien que es atravesado por el dolor, algo muy parecido a lo que a él le pasaba en aquel momento. Los próximos fotogramas nos muestran a una pareja de ancianos que está tendida sobre una camilla en lo que parece ser una especie de clínica. Sin embargo, durante el film ya no volvemos a saber de ellos, lo cual nos lleva a pensar que toda la película son las memorias de alguien que ha envejecido. Lo que sigue es la imagen de un niño que también se encuentra dentro de lo que parece ser la misma clínica. Este joven ve proyectada sobre una pantalla la imagen de la protagonista de la obra, Elizabeth Vogler, a quien demuestra su adoración, indicando de algún modo a la audiencia que ella podría ser su madre. Esto último comienza a cobrar un mayor sentido a medida que la trama transcurre, pues tanto Alma como Elizabeth comparten una historia muy similar al respecto de su pasado. Ambas estuvieron embarazadas sin haberlo deseado realmente. En una de las escenas vemos a Alma tendida sobre un sillón contando su historia a Elizabeth con profunda tristeza, mientras que ella solo se limita a escucharla sin emitir ninguna palabra o gesto alguno. En su historia, Alma relata que hace un tiempo participó de una orgía con unos jóvenes desconocidos a orillas de una playa donde estaba vacacionando con su expareja, lo que la llevó a cometer un acto de infidelidad que jamás pudo perdonarse. Esa noche volvió a mantener relaciones sexuales con su prometido, donde quedó embarazada, pero culpable por lo que había hecho, perdió el interés por ser madre y así lo deseó tanto que su hijo nació sin vida. Casi al finalizar el film, descubrimos que a Elizabeth le ocurrió algo muy parecido. Tanto su público como el entorno con el que ella se relacionaba en el teatro exigían que debía ser madre para reforzar su carrera. Ella hizo el intento de gestar un hijo en su vientre, pero a medida que su cuerpo comenzó a cambiar y a deformarse, fue perdiendo el interés por la maternidad, de modo que también deseó que su hijo nazca muerto. Sin embargo, a diferencia de lo que le ocurrió a Alma, su hijo vivió, aunque nace con una extraña enfermedad, sumado al hecho de que tuvo que crecer sin una figura materna a su lado debido a que esta figura lo había abandonado. Otra de las escenas curiosas de este relato se produce cuando Elizabeth Vogler comienza a sentirse aterrada tras haber recordado una serie de imágenes que vio en la televisión. Estas imágenes eran acerca de protestas en las calles, de disturbios y de la figura de un manifestante cubierto por el fuego. Bergman aquí nos incita a creer que ella está triste por las cosas que suceden a su alrededor y que quizás por ello siente que no puede criar un hijo mientras que estas cosas sigan ocurriendo. Para Bergman, el silencio de Elizabeth es una defensa, un refugio frente a las agresiones del mundo exterior cruel y despiadado. Sin duda, esta es una fuerte imagen que refleja la realidad del mundo en el que vivimos. A pesar de que ambas comparten una historia muy parecida, cada una de ellas era el espejo deformado en el que se mira a la otra. Esto último es llevado al extremo por Bergman, que incluso nos hace pensar, en algunos tramos de la película, que las dos protagonistas son completamente iguales, de modo que ambas son el mismo ser. Cada detalle de este rompecabezas y cada mirada tienen su significado en persona. La relación entre paciente y enfermera irá evolucionando y pasando por distintas etapas. Del cariño y el respeto pasaremos al odio y la traición, y ese retiro terapéutico que se dan ambas protagonistas termina convirtiéndose en un infierno para las dos. Persona es sin duda una película fascinante para aquellos espectadores con inquietudes existenciales, capaz de hacernos reflexionar por un largo tiempo acerca de quiénes somos realmente y en qué nos podemos convertir, como lo describe una de sus frases: todos son mentiras e imitación. Una vez dicho esto, es momento de ir a ver nuevamente una de las grandes obras artísticas del siglo XX, y para quien no la haya visto se las recomiendo. Esta ha sido sin duda una de las grandes obras maestras del director sueco Ingmar Bergman. Y recuerden, no importa llegar tarde a las películas, lo importante siempre es llegar a ellas. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. Y si quieren que haga un análisis acerca de otra obra del cine, también pueden indicarlo aquí abajo aclarando sobre qué film les gustaría que fuera. Ahora sí, hasta la próxima.